Dios bendiga tu vida, Dios te guarde. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Que nos permite a través de esta plataforma llevar el mensaje, llevar la palabra, aquella que no va a regresar a Dios vacía, sino que va a ser conforme al cual Él la ha enviado. Y como decía la alabanza, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos estado pasando momentos difíciles? A hoy mismo estamos pasando momentos difíciles y vamos al Señor y le decimos a Dios, quítame de este proceso. Yo no puedo con este proceso, todo lo que he hecho, he trabajado, me he esforzado, he usado estrategia y todo ha sido en vano y yo necesito que me saques de este proceso fuerte y doloroso que estoy viviendo en mi matrimonio, en mi casa, en mi economía, con mis padres, con la salud. Quítame este proceso, pues, y el Señor dice, basta, mi gracia. Porque es en el momento en donde eh, tú y yo no podemos con lo que estamos viviendo, en donde decimos, Señor, humanamente ya yo no puedo soportar, no puedo dar un paso más, el Señor te dice, bástate mi gracia. Muchas veces el Señor nos permite llegar a esa situación en donde ya no podemos con lo que estamos viviendo, con este proceso, esta prueba, este desierto, esta dificultad, que se nos levantan los hijos, se nos levanta el esposo nos está pidiendo divorcio, nos abandonó, en esta dificultad en la que la familia está dividida, en donde el proceso que estamos viviendo, la prueba que estamos viviendo, creemos que nos van a aplastar y que antes con nuestras habilidades, con nuestras estrategias, con nuestras experiencias, podíamos salir rápidamente del proceso, pero hoy vemos como que un estancamiento, vemos como que yo no puedo salir, Señor, y se nos están agotando las fuerzas. Y es en ese preciso momento donde se nos agotan las fuerzas, en donde ya no tenemos estrategia para usar, en donde la sabiduría, en donde las experiencias ya no valen. En ese momento el Señor llega para ayudarnos. En ese momento es en donde Dios está esperando para que usted y yo clamemos al Señor y decirle, ya no puedo más, ya no puedo más. Pensé que yo sola podía, pensé que yo solo podía salir de esta situación, pero se me hizo imposible, no puedo más. Y que podamos ir delante de Dios y que el Señor nos diga eso, bástate mi gracia, porque es en la debilidad que yo voy a perfeccionar mi poder. Es en donde, en el momento que tú ya no puedas más, es en donde yo me voy a glorificar. En ese momento donde para muchos no hay esperanza, es en donde Dios se glorifica, porque Él perfecciona su poder en la debilidad. Si usted me acompaña a Segunda de Corintios en el capítulo 12, el apóstol Pablo estaba escribiéndole a la iglesia que estaba en Corinto y él estaba escribiendo algo tremendo en este capítulo 12, en donde él comienza diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. El apóstol Pablo comenzó en el capítulo 11 y 12 con la palabra de gloriarse, con la palabra de vanidad, hablando de todas las cosas que Dios hizo a través de él. Y él viene en el capítulo 12, dice, no me conviene vanagloriarme, pero tengo que decirles algo de las visiones que he experimentado. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Usted se imagina el nivel de lo sobrenatural de Dios que estaba viviendo el apóstol Pablo, de tal manera que él estaba narrando la visión el cual él había visto cuando él mismo fue arrebatado al tercer cielo. Y dice la Biblia, y conozco a tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó
palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El apóstol Pablo comienza a darle un concepto o un verdadero significado a las experiencias sobrenaturales que tenía con el Señor. Lamentablemente muchos de nosotros cuando vivimos experiencias sobrenaturales decimos estoy pasando a otro nivel o estoy en otro nivel de gloria y muchas veces queremos ver a los demás como que en peldaños más abajo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo comienza a decir me gloriaré, pero de mí mismo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El apóstol Pablo dijo, he vivido tantas experiencias con el Señor, mire, que si lo contara, para muchos sería como que vanagloria. Para muchos sería de que yo me estoy vanagloriando o me estoy dando la gloria a mí por las experiencias vividas. Más quiero que me acompañen en ese versículo 7 en adelante, porque es allí en donde queremos enfocar esta enseñanza, porque el apóstol Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Saben, el apóstol Pablo estaba diciendo, mire, yo no puedo negar que la revelación de lo alto viene a mi vida. Yo no puedo negar de que el Señor me revela muchas cosas. No lo puedo negar, pero tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado cuando hay revelación, cuando el Señor descubre los secretos más íntimos. Recuerden que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas les pertenecen a Dios, pero las reveladas a todos los hombres. No era al apóstol Pablo la palabra revelada solamente a él. Dios solamente no le estaba mostrando a él la palabra revelada, porque lo que dice la Biblia en Deuteronomio 29, 29 es que la palabra revelada es para todos los hombres. ¿Y cuál es la palabra revelada? Las escrituras. ¿En dónde está la diferencia? Es en el secreto. La Biblia dice en Deuteronomio 29, 29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y solamente Dios le da los secretos al que quiere y como Él quiere. Y como dice el libro de Jeremías, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el apóstol Pablo estaba hablando y decía, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte. Porque hay gente que verdaderamente Dios le ha entregado la revelación de la palabra, la revelación de la liberación, la revelación de una palabra profética. Y lo primero que hacemos es exaltarnos y creemos que estamos a un nivel superior más que todos los demás. Quizás el apóstol Pablo en un momento determinado en su vida se sentía así. Quizás el apóstol Pablo, recuerden que él mismo dijo, yo soy el último de los apóstoles que se le apareció a Jesús como el abortivo. Quizás el apóstol Pablo, en ver de que Dios le estaba mostrando los secretos del reino y le estaba mostrando la grandeza de la revelación, quizás en su corazón se sentía superior. De tal manera, dice la Biblia, allí en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, dice la Escritura, que para que no haya exaltación por lo que Dios le estaba mostrando al apóstol Pablo y como Dios lo estaba usando para que el apóstol Pablo no se exaltara, dice las Escrituras que se le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. No era un querubín protector, no era el ángel Gabriel, no era el ángel Miguel, no era ninguno de los ángeles de Dios. Dice la Biblia que era un mensajero de Satanás.
¿Saben lo tremendo? Que un hombre hablaba y decía, no sé por qué, pero me tengo que gloriar de que fui al tercer cielo, vi el paraíso. Este hombre que podía decir, tengo la grandeza de las revelaciones, se le fue dado en su carne un aguijón. Un aguijón para que lo maltratara, un aguijón para que lo golpeara. Recuerden que el mismo Jesús en camino a Damasco, cuando se le presenta a Pablo, le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El mismo Jesús le estaba diciendo, te estás haciendo daño y tú sabes que te estás haciendo daño, pero ahora no es solamente hacerse daño, sino que fue enviado un mensajero de Satanás. Dice la Biblia, ¿para qué? Dice, para que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Qué tremendo, que el apóstol Pablo tenía que tener un mensajero de Satanás. El apóstol Pablo tenía que tener un aguijón en la carne para mantenerlo al nivel que Dios quería que estuviese. Y dice la Biblia que era tanto el daño que le ocasionaba este aguijón, que él comenzó a orar, rogándole 3 veces al Señor que le quitara eso. Y muchas veces nosotros le decimos, Señor, quítame de este proceso, quítame de esta situación, quítame de esta persona que me está haciendo daño. Quizás la persona que te está allí haciendo daño es enviado para bofetear, para que no haya exaltación en ti. Quizás esta persona que está allí, que te atormenta, que te molesta, que te roba la paz, que está exasperándote todo el tiempo, es para mantenerte en la posición que Dios quiere que tú estés. El apóstol Pablo le rogaba al Señor, aquel hombre que resucitaba muerto. Dice la Biblia que en una oportunidad el apóstol Pablo estaba predicando la palabra y un joven que estaba sentado en una ventana se quedó dormido y se cayó. Y este hombre joven llamado Eutico muere, y dice las escrituras que el apóstol Pablo baja de la azotea y le coloca las manos sobre él y el muchacho resucita. Este hombre en el cual los paños que tocaba, había unción y el Espíritu Santo trataba con las personas que se llevaban ese pañito para ser sanos. Este hombre estaba rogándole al Señor, quítame este aguijón que yo tengo en mi carne. Este mensajero de Satanás que me abofetea, que me golpea. Pero él estaba muy centrado y sabía el por qué y para qué estaba este mensajero de Satanás allí. Él dijo, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Saben, el apóstol Pablo dijo, bueno, me voy a gloriar en mis debilidades, en todo lo que estoy padeciendo, en mi sufrimiento. Señor, gracias por lo que yo estoy padeciendo, para que en mí se repose. La palabra reposar es mantenerse allí, para que en mis debilidades repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque él estaba viviendo una situación en su vida en la que el Señor lo usaba en milagros, señales, prodigios, experiencias sobrenaturales, de tal manera que comenzó como que
que pretender exaltarse. Por esa razón, después que se es enviado un mensajero de Satanás para abofetearlo, para recordarle que el poder que él tenía, que la sabiduría, la revelación que él tenía, no era por lo estudioso que era Pablo, no era por el léxico que usaba Pablo, era por el poder de Dios. Entonces, cuando él entiende esto, dice, me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Y es cuando el apóstol Pablo puede escribir: cuando voy a ustedes, ya no voy con vanas palabrerías. Recuerden que el apóstol Pablo se jactaba y decía que él superaba a Gamaliel, aquel hombre que lo instruyó, aquel hombre que le enseñó la ley y los rígidos de la ley. El apóstol Pablo pudo jactarse y decir que sus conocimientos estaban por encima de aquel que le estaba enseñando. Pero le fue enviado un mensajero de Satanás. Y este mensajero lo golpeaba en su carne. Y él, aunque él oraba, aunque él le rogaba al Señor para que le quitase esto, Dios le decía, bástate mi gracia. Y es lo que el Señor en esta mañana nos está diciendo, que independientemente el proceso que tú puedas estar viviendo hoy, bástate mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe? Había un hombre muy poderoso en las escrituras y era Sansón. La Biblia dice que la gente, los filisteos querían saber de dónde venía su fuerza. Y Sansón se jactaba de su fuerza, de tal manera que descuidó la fuente de por dónde venía la fuerza para Sansón. Él descuidó de tal manera la presencia de Dios que él dejó hasta de orar. Él se jactaba porque dice la Biblia que cuando venía un león joven a atacarlo, inmediatamente el Espíritu Santo venía sobre él y él mataba al león. Él sabía el respaldo que tenía de parte de Dios porque Dios había dado una palabra. Dios le había entregado una palabra a su padre y a su madre, que Dios iba a estar con el muchacho. Y él se jactaba de lo que él tenía. Pero dice la Biblia que llegó un momento determinado en la vida de Sansón en donde no tenía fuerza, en donde no tenía visión. Y en ese momento de debilidad de Sansón, en donde estaba atado, en donde era escarnio y burla para los filisteos, en ese momento de debilidad, Dios perfeccionó su poder en la debilidad de Sansón. Muchas veces Dios nos va a tener que permitir nosotros llegar a una situación para que podamos reaccionar y decirle a Dios, yo no puedo más, yo no puedo con esto que estoy viviendo. Señor, ayúdame porque yo no aguanto este proceso. Pensé que con mi propia fuerza, con mi experiencia, con mis habilidades, con mi conocimiento, podía salir otra vez de esta situación, pero no puedo. Cuando usted y yo reconozcamos que ya no podemos, que es Dios quien tiene que, la última palabra, que es el Señor, es el que tiene que obrar a nuestro favor, que aunque no entendamos la situación, aunque digamos, pero ayer me funcionó como lo hacía, porque hoy no me está funcionando. Cuando usted y yo podamos entender y comprender y decirle al Señor y reconocer y decirle a Dios, ya no aguanto más. Señor, que yo con este proceso no puedo. Yo puedo ser un guerrero, puedo ser un esforzado, valiente, pero la situación que yo estoy viviendo, con esta situación, yo no puedo. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, a mí me enseña la Biblia, en el versículo 12 está la oración de Josafat.
de un rey, el rey de Judá, que estaba orándole a Dios porque dicen las escrituras de que un ejército grande, varias naciones se confabularon en contra de Josafat. Y que cuando Josafat escuchó que venían muchas naciones, millares de personas en contra de él, dice la Biblia que tuvo miedo. Dice la Biblia que desmayaron sus fuerzas. Y muchas veces queremos pretender ser de poner fuerzas en nuestra vida o aparentar fuerzas que no tenemos. ¿Saben? Está bien reconocer que ya no tenemos fuerza. Está bien reconocer que necesitamos ayuda. Está bien reconocer que estamos débiles. La Biblia dice en el libro de Joel, capítulo 3, verso 10, diga el débil, fuerte soy. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Este rey de Judá en Segunda de Crónicas capítulo 20, al darse cuenta que venía una gran multitud en contra de él, él le ora a Dios. Y una de las cosas que le dice en Segunda de Crónicas en el capítulo 20, verso 12, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Él reconoce que no tiene la fuerza necesaria para confrontar el problema que se le está presentando. Él dice, Señor, yo no tengo fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. Yo no sé qué hacer y a ti vuelvo nuestros ojos. ¿Saben lo que estaba haciendo Josafat? Señor, con mis fuerzas no voy a poder. Con mis estrategias, con mis experiencias militares, yo no voy a poder. Puedo tener todas las armas del mundo, pero no voy a poder. Pero lo que sí sé es que tú tienes fuerza, de que sí sé es que tú me puedes sacar de acá. Y dicen las escrituras que estaba allí delante de todo Judá y todos los niños, las mujeres, los hijos, todos estaban en ese lugar, esperando una respuesta de Dios a un pueblo que no tenía fuerza, a un pueblo que sabía que Dios podía manifestar su poder a su favor. Dice la Biblia que Dios habla a través de Jaciel. Y le dice en el versículo 15, oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Sabe? Hay guerras que nosotros queremos pelear y Dios esperando que nosotros le demos esa guerra a Él, reconociendo nosotros que no podemos pelearla. Hay situaciones en tu vida que estás peleando, estás tirando golpe al vacío y el Señor está esperando que tú te canses para que reconozcas que ya no puedes más, para entonces Él poder glorificarse. Aquí hay muchos que estamos peleando y estamos peleando dándole golpes al viento. Hay muchos que estamos creyendo de que con nuestras propias fuerzas y nuestra experiencia, porque hace 3, 4, 5, 6 años me funcionó y creo que me va a volver a funcionar lo que estaba haciendo. Y muchas veces sin darnos cuenta dejamos a Dios a un lado. Y Dios tiene que permitir que la situación nos lleve al rincón en donde ya no podamos más para poderle decir al Señor, ayúdame porque yo no puedo con esto. Y el Señor dice, pero es que no es tu pelea, es mía. Lo que es que no consultaste conmigo. Pensaste que podías salir de esta situación por tu experiencia, por tu conocimiento. Hay gente que creemos que por nuestras habilidades, por nuestros estudios, por nuestra experiencia, podemos salir de situaciones. Y pues no es así. El apóstol Pablo pensó de que se podía gloriar
de que él podía jactarse de decir tantas cosas o tantas experiencias vividas en lo sobrenatural, y se le fue enviado un aguijón en la carne. Se le fue enviado para que entendiera que es el Señor el quien se lleva la gloria. Si usted lee el capítulo 11 y 12 del apóstol Pablo, de Segunda de Corintios, él se jactaba de lo que había vivido. Es más, en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, en el versículo 22, cuando el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, le dice, ¿son todos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dijo el apóstol Pablo. Yo soy más ministro de Cristo que todos ustedes, dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:23. En trabajo más abundante, en azote sin número. El apóstol Pablo creía que lo que él estaba padeciendo lo hacía más ministro de Cristo que cualquiera de los apóstoles. Y por esa razón, el apóstol Pablo comienza a decir todo lo que vivió. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces de peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. El apóstol Pablo él creía que por lo que él estaba viviendo se podía jactar. Y por esa razón en el capítulo 12 le fue enviado un aguijón. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque los que más podemos tener experiencia con el Señor, necesitamos bajar más de escalón. La Biblia dice que un día en Juan capítulo 3, los discípulos de Juan el Bautista se le acercaron, en el verso 30. Se le acercaron a decirle que Jesús estaba bautizando más que él. Y Juan dijo estas palabras: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Por eso es que el apóstol Pablo comenzó a cambiar su actitud. Recuerden que llegaban tiempos determinados en donde el apóstol Pablo le decía a Timoteo y a quien podía conseguirse: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Esto lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: imítenme. Imítenme, pero ya en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo dice: sean imitadores de Dios. Es a él que tienen que mirar. ¿Qué le ocasionaba el aguijón en la carne del apóstol Pablo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que él imploraba, rogaba al Señor para que se le quitara ese aguijón que lo abofeteaba. Y dice, ¿por qué? Para no enaltecerme. Pablo tuvo que llegar al límite de decirle al Señor: ayúdame porque no puedo. Y el Señor sabía que no le podía quitar ese aguijón, porque si le quitaba el aguijón en la carne al apóstol Pablo, quizás se iba a volver a enaltecer por las revelaciones que Dios le estaba entregando a ese hombre, por lo sobrenatural que Dios le estaba permitiendo experimentar. ¿Saben? A Dios le agrada perfeccionar su poder en la debilidad. El mismo Moisés le dijo a Dios: yo no sé hablar. Yo no sé hablar, yo no tengo ese léxico que tienen los demás. La manera de hablar que yo tengo, más bien se van a burlar de mí, soy tartamudo. Y en esa debilidad de Moisés, Dios perfeccionó su poder. Jeremías dijo: yo soy un niño. Y Dios le dijo: no digas que eres un niño, porque para donde yo te envíe tú vas a ir. Entonces nosotros pues necesitamos reconocer que hay victoria
que se van a ganar no con tu fuerza, sino con tu debilidad, porque es allí donde Dios va a perfeccionar su poder. Usted quiere salir victorioso de la situación en la que usted está viviendo ahorita. Preséntesele delante del Señor con la debilidad. Señor, yo no puedo con este esposo. Señor, yo no puedo con este hijo. Yo pensé que con la experiencia que tenía, yo no puedo con esta situación, Señor, con este problema que se me ha presentado. Yo pensé que podía hacerlo, pero me he dado cuenta que no puedo. Cuando tú eres débil, Dios te hace fuerte. Cuando tú vas delante del Señor y reconoces que ya no puedes más. Hubo un tiempo determinado en mi vida que yo no podía con la carga que tenía. Porque muchas veces creemos que podemos llevar las cargas de todo el mundo encima. Y yo no podía con estas cargas. Sentía morirme hasta que tuve que reconocer que no podía más. En un momento en donde si venía otra carga sobre mí, me iba a morir. Y dije, no puedo más, Señor, yo no puedo con esto. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. ¿Y saben para dónde me envió el Señor? Al altar, a los pies de Jesús, para entregar toda carga. Porque muchas veces creemos, pretendemos ser mejores que Dios. Y queremos llevar las cargas de todo el mundo cuando no sabemos ni siquiera cómo llevar nuestras propias cargas. Queremos llevar las cargas de otra familia cuando no sabemos cómo ordenar nuestra familia. Queremos llevar cargas de otra iglesia cuando no sabemos ni siquiera cómo llevar el llamado, mi carga de mi iglesia. Queremos llevar las cargas de otros matrimonios cuando el mío necesita a Dios. Entonces tenemos que decirle, Señor, yo necesito reconocer mi debilidad. Que mientras tú más me muestres, más me use, más débil tengo que ser. Que Dios no nos envíe un mensajero de Satanás para golpear nuestra carne. Que Dios no permita que un mensajero nos abofetee para no enaltecernos. Que nosotros podamos reconocer que es Dios el que se lleva la gloria. Que en estas situaciones que la que usted está viviendo, cada uno de nosotros estamos viviendo una situación en nuestra casa. Estamos viviendo una situación con el esposo, con los hijos, con la familia, con la economía, con la iglesia, con la comunidad personal, íntima. Estamos viviendo una situación en la que ya no podemos más. David lo pudo decir en el Salmo 40. Él tuvo que esperar en Dios para que Dios lo sacara de ese lugar, de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pacientemente esperé a Dios. Y Él oyó mi clamor y Él me pudo sacar de ese lugar, reconociendo que no podía más. El apóstol Pablo tuvo que reconocer que todo don perfecto venía de Dios, que toda revelación, toda experiencia sobrenatural venía del Señor y que Él se podía gloriar en sus debilidades para que el Señor se perfeccionara su poder en Él. ¿Qué proceso puedes estar tú viviendo? ¿Qué situación puedes estar tú experimentando? Necesitamos regresar a la fuente, ir a donde está el Señor, reconocer que no podemos. Señor, pensé que me podía encargar. ¿Saben? Cuando Jacob estaba huyendo de Saúl,
y se le agotaron sus fuerzas. Jacob dice la Biblia en el capítulo 28, del verso 10 en adelante de Génesis, que se acostó a dormir. Y allí sin fuerza y cansado, Jacob soñó. Que nosotros podamos hacer un alto y decirle al Señor, no puedo avanzar más, no tengo fuerzas para hacerlo. Y que Dios pueda fortalecernos como hizo con Elías. Elías debajo del enebro decía que no podía más. Elías tuvo que mostrar su debilidad. El hombre que estaba debajo del enebro no era el mismo que estaba en el Monte Carmelo matando a 850 profetas de Baal. Allí en el enebro, él mostró su debilidad. Y Dios mandó un ángel para fortalecerlo, no para bofetearlo, para fortalecerlo, para alimentarlo, porque el largo camino le restaba por recorrer. Porque necesitaba entrar en la cueva para encontrarse con Dios. Y porque Dios le iba a dar las instrucciones que tenía que darle. Yo no sé cuántos de ustedes pueden estar allí en ese enebro, deseando todo lo contrario a lo que Dios dijo que era para ustedes. Elías estaba deseando morir. Elías estaba deseando todo lo contrario a lo que Dios dijo. Pero Dios tuvo que fortalecerlo. El mismo Jesús, en Mateo 26:36, cuando entran a orar en el Getsemaní, cuando Jesús dice de que su alma está angustiada hasta la muerte, Jesús se sentía desmayar. Jesús estaba en un momento determinado en su vida en la que sentía que ya no tenía fuerza, en donde Jesús tuvo que pedirle al Señor que lo ayudara, pedirle a Dios que lo levantara de ese lugar. Jesús estaba orándole al Señor allí en ese Getsemaní, en donde dice la Biblia que grandes gotas de sangre, como grandes gotas de sangre sudaba, en donde dicen las escrituras que cuando veía a sus discípulos allí dormido, él tenía tristeza, porque no solamente la tristeza que tenía Jesús era porque la hora se le estaba acercando, sino que también sus discípulos estaban dormidos espiritualmente y que iban a caer en tentación. En ese lugar, dice la Biblia, que vinieron ángeles a fortalecerlo. ¿Saben? No es tan mal que usted y yo reconozcamos nuestras debilidades, porque es solamente en la debilidad, en estas debilidades, ¿no? Es allí en donde el Señor se puede glorificar. En esa debilidad, en donde Dios envía ángeles para fortalecernos, para ayudarnos a levantarnos de ese lugar, para poder nosotros levantarnos y poder tomar esa copa, poder tomar ese proceso que no queríamos hacer. En ese momento de dificultad, en ese momento en donde sentimos que vamos a desmayar, en donde oramos, intercedemos, ayunamos y la cosa se pone peor en casa, en donde oramos por el carácter de nuestro esposo o de nuestra esposa y se pone peor la situación, en donde le pedimos a Dios por el empleo, por el trabajo, por el jefe, y se coloca peor la situación. Necesitamos que el Señor nos fortalezca en esta debilidad que hoy día nosotros estamos viviendo.
en este momento de dificultad, en donde el Señor quiere perfeccionar su poder. Por eso que él le dijo a Josafat, no es tuya la guerra, Josafat. Solamente quería que yo necesitaba que tú reconocieras que no tienes fuerza para pelear. Ya tú no tienes fuerza para pelear. Quizás te sientes cansado o con temor, como estaba Josafat. Quizás te sientes sin fuerza, pero no has reconocido delante de Dios, no has reconocido que estás débil, que no puedes más. Necesitamos reconocer que no podemos más. Necesitamos reconocer que necesito ayuda. Yo no sé usted, pero yo necesito ayuda de Dios, porque yo no puedo con esto. Yo no puedo con este barco. Yo necesito que Dios sea el capitán del barco, porque he llevado mi barco a tempestades, a tormentas, he llevado mi barco a punto de hundirse y necesito que Dios intervenga. Que usted y yo podamos reconocer que somos débiles y que todo lo que el Señor nos ha permitido experimentar, lo sobrenatural de Dios, todo es por Él. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 22, en el versículo 43, cuando Jesús estaba tirado allí en el Getsemaní, cuando Jesús no quería tomar la copa y decía, Señor, hay otra manera. Habrá otra manera, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el versículo 43 dice la Biblia, del libro de Lucas 22, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si Jesús reconoció que no podía y que estaba débil, ¿por qué nosotros no reconocer? ¿Por qué seguir peleando en contra del viento? Ya dejemos de darle golpe al viento porque no va a pasar nada, no va a cambiar. Dejemos de darle golpe al mar porque es que no va a cambiar si no hay una intervención de Dios. Si no reconocemos y Dios nos está observando y nosotros golpeando y nosotros peleando y buscando estrategia y sacando experiencia y Dios esperando. ¿Sabes qué está esperando Dios? Que tú te canses. Que tú te canses y que tú digas, ya yo no puedo con esto, Señor. Y que Dios te responda, eso es lo que yo estaba esperando, que ya no puedas más. Hay gente que Dios está esperando que se cansen. Que tú le puedas decir, Señor, he pasado el tiempo, así como dijo Pedro, Señor, he pasado toda la noche intentando pescar algo y nada. Eso es lo que quiere el Señor, que tú digas, Señor, he intentado salvar este matrimonio y nada. Señor, he intentado salvar a mis hijos y nada. Señor, he intentado sanarme de esta enfermedad y nada. Pero en tu palabra, Señor, que me estás diciendo que hoy, bástate mi gracia, en tu palabra, yo voy a comenzar a caminar. ¿A cuánta gente de la que está hoy conectada aquí? A estas 37 personas, Dios no está observando, esperando que te canses. Tú puedes dar ahorita pataleta, puedes dar golpe con tus propias experiencias, querer resolver el problema en la casa. Pero sin la intervención del poder de Dios, nada va a pasar. Yo no sé cuántas fuerzas te quedan a ti. Yo no sé cuántas estrategias aún te quedan por usar. Pero lo que sí te puedo decir, el Dios
en las escrituras, al cual dice la Biblia, el cual yo soy a quien le sirvo, está esperando que tú le digas que no puedes más. Que tú le digas, Señor, ¿sabes? Yo pensé que podía salir adelante con mi propia fuerza y no puedo. Que tú le puedas entregar esos hijos, ese esposo, esa esposa en las manos de Dios. Porque Dios está dispuesto a decir, pero es que no es tuya la pelea, no es tuya la guerra, es mía. Porque hay victorias, hay batallas que se van a ganar y no con tus fuerzas, sino con tus debilidades. Porque mientras más débil eres delante de Dios, Dios más perfecciona su poder. Dice en las Escrituras en Jueces capítulo 6, de que los madianitas estaban destruyendo los frutos de los hijos de Dios cada vez que ellos sembraban. Y dice la Biblia que cada vez se hacían más pobres y el pueblo tuvo que clamar. Saben, por 7 años fueron atacados, por 7 años fueron empobrecidos. Es más, dicen las escrituras que en tiempos de Débora fueron 20 años Císara oprimiendo al pueblo. Yo no sé cuántos años vas tú a permitir este proceso en tu vida. Pero a mí me enseña la Biblia que tanto el pueblo de Israel, cuando tenía 7 años siendo oprimido por Madián, tuvieron que clamar porque era tanta la pobreza que tuvieron que clamar. Y dice la Biblia que Dios se le presentó a un muchacho llamado Gedeón. Usted conoce la historia. Y dice la Biblia que Gedeón dijo, pero es que me estás llamando valiente, yo no soy valiente. ¿Sabes? Gedeón estaba viendo su debilidad delante de Dios. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza, porque soy yo el que te envío. Es más, soy yo el que voy a pelear. ¿Tienes 32.000 personas ahora? No, ni con 32.000, ni con 10.000. Vas a ir con 300, pero soy yo el que voy a pelear. Yo no sé cuánto tiempo tiene tu proceso. Si vas a seguir aguantando porque crees que escondiéndote en un lagar como Gedeón va a haber resultado. Porque mientras Gedeón se escondía en un lagar para sacudir el trigo, había un pueblo que estaba clamando, había un pueblo que estaba clamándole a Dios y Dios envió un profeta. Y dice la Biblia que el profeta le habló al pueblo y mientras Gedeón estaba escondido en un lagar, dice la Biblia que tuvo que presentarse el ángel de Jehová debajo de la encina Gedeón. 7 años en opresión, 7 años con el proceso, con la angustia de un marido rebelde, 7 años con una esposa que no se sujeta, 7 años con una familia disfuncional, 7 años con el mismo proceso, pero no clamas, no reconoces que ya no puedes con esto. Matrimonios en donde la mujer tiene 5, 15, donde hay un matrimonio que tienen 20, 30 años de casado y siguen con el mismo martirio, el hombre maltratándola y aguantando porque no clama, no reconoce la debilidad delante de Dios. Nosotros necesitamos reconocer para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Que tú allí donde estás puedas decirle al Señor, Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo con este proceso que estoy viviendo. Yo pensaba que podía y que pensé que podía salir de esta situación. Pero yo no puedo con lo que está pasando en mi vida. Tengo que reconocer que soy débil delante de ti, Señor. Tengo que reconocer que no tengo fuerza. ¿Cuántas veces te he pedido que me quites el proceso y no lo has hecho? Y que solamente me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces me presento delante de ti, débil, para que tú te perfecciones. Me presento delante de ti, Señor, débil para que
tu poder se perfeccione en mí. ¿Sabe? Hay un pasaje en la Biblia muy lindo, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, del verso 29. Dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Que en el momento que tú digas, Señor, yo no puedo, Él va a multiplicar tus fuerzas. A mí no me enseña las escrituras que Él multiplica la fuerza al valiente o Él le multiplica la fuerza al que tiene fuerza. La Biblia dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando en el Señor, pero a mí me enseña la Biblia, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El secreto es esperar en Él, reconocer que sin Él no somos nada y que nuestra fuerza, por nuestro propio entendimiento, nosotros no podemos hacer nada. Que vamos delante del Señor y a decirle, Señor, yo no puedo con mi propia fuerza, soy débil. Y que el Señor se perfeccione en medio de nosotros. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.